Tutorial 3. Acondicionamiento de camas de cultivo y contenedores. En este tutorial, describiremos los sistemas de cultivos que se manejan para la agricultura familiar y cuál debemos elegir según nuestras condiciones. Se describirán los principales elementos que los conforman y la forma de preparar cada uno de ellos. Esta parte del proceso se recomienda hacerla paralelamente a la siembra, de la cual hablaremos en el siguiente tutorial. Cultivo en camas biointensivas. Existen diversos tipos de camas, que de forma general pueden dividirse en tres: camas de doble excavación, bancales profundos y camas elevadas. El presente tutorial lo enfocaremos en la elaboración de una cama biointensiva tipo bancal profundo y cama elevada. Un bancal profundo se elabora aflojando una capa de suelo de 20 a 40 centímetros y con la agregación de elementos como hojarasca y materia orgánica. Al final queda una cama de composición homogénea, con una sección por debajo de la superficie del suelo y otra que sobresale. El proceso para su elaboración es el siguiente. Bien, los materiales que vamos a requerir para elaborar esta cama, pues primero es disponer de un espacio. Este espacio puede ser el traspatio de la casa, puede ser un lugar que ya no ocupemos, en cualquier espacio que tengamos suelo disponible para hacer excavaciones, lo vamos a utilizar para hacer este tipo de huertos. Vamos a requerir algunas estacas. Estas estacas van a ser para delimitar los espacios. Vamos a requerir de algún hilo, puede ser rafia o puede ser con el que contemos en la casa. Les digo, para delimitar el área, vamos a requerir de una pala, de preferencia recta, para que podamos hacer excavaciones, y vamos a requerir también de un pico. En el caso de que el suelo esté muy duro, vamos a hacer uso de estos materiales. Quiero que noten esta parte. Este es un abono orgánico y aquí lo vamos a utilizar para elaborar nuestra cama biointensiva. Delimitar el área de la cama con estacas e hilo. El ancho puede ser de 0.8 a 1.5 metros y el largo según el espacio disponible. Se recomienda dejar pasillos que pueden ser de 30 a 80 centímetros, dependiendo de las necesidades de movimiento de quienes vayan a manejar el huerto. Lo que vamos a hacer a continuación es escarbar dentro de ese espacio que hemos delimitado. Quiero que noten algo aquí. Cuando en nuestros espacios que destinemos para hacer una cama biointensiva tengan piedras o terrones muy grandes, es importante que nos deshagamos de ellos, ya que estos van a obstruir el buen desarrollo de las raíces. Entonces, todo lo que haya de piedras o terrones en nuestros lugares que decidamos hacer una cama, hay que sacarlos. Para delimitar el ancho de mi cama, tengo que tomar en cuenta qué tan alta o qué tan bajita es la persona, ya que el criterio es que yo pueda alcanzar perfectamente con mi brazo la mitad de la cama. Si yo puedo alcanzar la mitad de la cama, va a ser el ancho adecuado. Entonces, si yo tengo un brazo muy grande, pues voy a hacer camas más anchas. Si tengo brazos pequeños, pues voy a hacer camas más angostas. En este caso, el ancho es de 80 centímetros, que es lo ideal para mí. Les decía, la idea en una cama es que esté ligeramente por arriba del nivel del suelo. Esto para permitir un buen drenaje. Entonces, en nuestras camas, del ancho que hayamos delimitado, vamos a dejar un pasillo más o menos de 30 a 40 centímetros. Y este pasillo también va a tener suelo que nos va a servir para añadírselo a nuestra cama. Entonces, para que nuestra cama quede un poco más alta, vamos a utilizar el suelo que está en los siguientes 30 centímetros de cada lado. Les decía, una vez que ya tengo toda mi tierra amontonada en el centro de la cama, lo que voy a hacer es agregarle material orgánico. Les decía, en este caso tengo aquí composta. La composta es un abono muy rico en nutrientes que me va a servir para el buen desarrollo de mis plantas. Entonces, lo que voy a hacer es ponérsela en el medio para garantizar este abasto de nutrientes.
Tanto de material orgánico como de un material que me dé estructura, voy a agregar una cubeta de 20 litros por cada 2 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo más o menos 1 metro de ancho por 2 de largo, entonces le estoy agregando una cubeta de 20 litros, tanto de composta como de material seco. Lo siguiente a hacer en mi cama es mezclar estos materiales. El sustrato o suelo que estamos utilizando tiene que quedar lo más homogéneo posible. ¿Qué quiere decir? Que tanto en la parte baja de la cama como en la parte alta tiene que estar presente estos materiales que acabo de agregar: tierra, composta y material seco. En este punto lo que tenemos ya es un suelo completamente mezclado, libre de terrones, que son estas piedras grandes, ya no están. Tenemos materia orgánica, tenemos material que le va a dar estructura, y lo que vamos a hacer ahora es darle forma a la cama. Es decir, vamos a aplanar de tal manera que quede completamente nivelado, para que a partir de aquí podamos realizar la siembra o el trasplante. Algo importante en una cama biointensiva es, esta es una especie de clave, punto clave. Tenemos que utilizar estructuras que nos retengan el suelo. Nuestra cama biointensiva va a estar expuesta pues a lluvias, a granizos o a eventos climatológicos que con el tiempo la van a ir erosionando, el mismo riego, la van a ir bajando. Entonces, para ello vamos a poner estructuras que retengan el suelo, con la finalidad de que esta altura se mantenga el mayor tiempo posible. Estas estructuras pueden ser pues materiales que ya no utilicemos en casa. En este caso son maderos, pueden ser láminas, pueden ser botellas de PET, pueden ser piedras, ladrillos, cualquier material que nos pueda servir para retener el suelo. En caso de que se quiera instalar un sistema de riego por goteo, este es el momento en que debe hacerse. Si el suelo no es muy profundo, está demasiado compactado y se dificulta la excavación, o bien no hay suelo, se pueden instalar camas elevadas. Para la realización de estas, se usa una mezcla de suelo, composta y hojarasca o algún otro material como acerrín o pajas en una proporción de 2:1:1. Es necesario contar con un elemento de soporte, para lo cual se pueden usar tablas de madera, láminas, bambú u otro material que se tenga disponible. La altura de una cama elevada debe ser de 20 a 30 centímetros para proporcionar a las raíces de las plantas un espacio suficiente para su desarrollo. Cultivo en contenedores. Recordemos las características de un contenedor. Profundidad y volumen, 30 centímetros y 15 litros. Resistencia y durabilidad, que duren más de 3 ciclos. Costo, que sea barato. Derivado de lo anterior, se pueden utilizar cubetas, botes, llantas, bolsas, macetas, etc. En aquellos lugares donde no contemos con suelo que se pueda escarbar, estoy hablando de azoteas, de balcones o de aquellos lugares donde se ve un piso firme, lo que vamos a hacer es uso de contenedores. En este caso hay muchos tipos de contenedores, hay comerciales, hay contenedores industriales, hay contenedores ya muy específicos para cada producción, pero nosotros vamos a hacer contenedores con lo que tengamos a la mano. En este caso, algo que abunda en las zonas urbanas son las llantas, entonces vamos a aprender cómo se hace un contenedor con una llanta. Lo que requerimos son 2 instrumentos básicamente, un cuchillo y una llanta. El proceso es el siguiente. Pues ya que cortamos la llanta, si se dan cuenta es un proceso relativamente sencillo, con la finalidad de que no pierda nutrientes. Acá este espacio, pues si yo lo riego, todos los nutrientes se van a ir lavando.
Entonces voy a hacer un costal. Yo creo que todos podemos tener pues acceso a él. Se lo voy a poner en la parte de abajo y con la parte que me sobró lo voy a cubrir. Y aquí tengo pues un contenedor que es muy resistente, barato y me puede servir para producir hortalizas. Se recomienda que antes de llenar los contenedores con el sustrato, estos se limpien previamente con agua y jabón. Y en caso de que estos no tengan orificios en la parte inferior, se les realicen con apoyo de un cuchillo o tubo caliente para permitir el drenaje y la aireación de las raíces. Sustratos. Los contenedores a utilizar deben ser llenados con un sustrato que realice las funciones del suelo. El sustrato se compone de tierra, materia orgánica y residuos vegetales de la cosecha u hojarasca en una proporción de 2:1:1. Para la elaboración del sustrato, el procedimiento es el siguiente. Calcular en litros el volumen de sustrato requerido para llenar los contenedores a utilizar. Con este dato se puede saber cuál es la cantidad de materiales necesarios. Ejemplo, para 10 contenedores de 15 litros se requieren 150 litros de sustrato, de los cuales 75 litros serán de suelo, 37.5 de hojarasca y 37.5 de composta. En un lugar plano y libre de basura, colocar los materiales en capas. Tierra, 2 porciones. Materia orgánica que puede ser composta o lombricomposta, 1 porción. Y el material vegetal, que pueden ser residuos secos de cosecha, hojarasca, rastrojo o pajas, 1 porción. Con una pala, voltear la pila 2 a 3 veces para obtener una mezcla homogénea. Llenar los contenedores y agregar agua para humedecer el sustrato. Después de elaborar la cama o haber preparado el sustrato y llenar los contenedores, se puede proceder a realizar la siembra directa o el trasplante.